Amén. Bendiciones, buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es un gran placer estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Una palabra de revelación que sé que puede transformar y cambiar nuestras vidas. Así que en esta mañana es un privilegio para mí el que usted se dé la oportunidad de estar aquí y siempre recibir una palabra de bendición. Realmente nos sentimos contentos de que hoy se dio usted la oportunidad de visitarnos y acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidos. Es un gran privilegio. Damos gracias al Señor. Oh, qué hermosa presencia de Dios, ¿verdad que sí? Mi Dios es fiel. Quiero leer una porción. Esta mañana impartía a través de la radio, nuestra radio aquí en nuestra oficina, se llama Radio Salvación, Hechos 4:12. Ahí se llama nuestra radio de aquí de nuestra oficina, de nuestro ministerio. Y compartía un mensaje que no terminé. Nuestro mensaje tenía título, o tiene el título de La visión espiritual. Y quiero compartir ese tema con ustedes hoy, en esta hermosa mañana. Y quiero que abramos nuestras Biblias. Se llama El nacimiento de una visión espiritual. El nacimiento de una visión espiritual. Y abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 29. Pido a Dios que Dios hable a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo. A veces el cuerpo no quiere sujetarse a Dios, ¿verdad? Pero es una declaración que tenemos que hacer siempre. El libro de Proverbios, capítulo 29. Cuando lo encuentren, indíquenme una amén. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Usted sabe leer, hermano? Sí. Muchas gracias, hermano. Qué bueno. Hermana pastora, por favor, tráigame 2 Biblias por allá y vamos a obsequiarle. No alcanzo a ver las letras. Ah. A ver si hay una. Bueno, algo más grande. Bueno, una Biblia más grande es la que leo yo. Oh, perfecto. Sí, la Biblia que tenemos es letra pequeña, hermano. Sí. ¿Pero usted lee Biblia, hermano? Sí. Trae una Biblia, hija, como quiera. Tráela para acá. 29. Vamos a dar lectura a Proverbios 29 y nos ponemos de pie en reverencia a la poderosa palabra de Dios. Así está bien, yo creo que la otra. Sí, está bien. Sí. A ver, permítase a la hermana entonces. Sí. Aquí la hermana, por favor. Muchas gracias. Demos lectura al verso 18. Y verso 19. Del libro de Proverbios 29, verso 18 y verso 19. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Lean conmigo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Señor, en esta hermosa mañana activamos nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Abrimos nuestro entendimiento, danos sabiduría para entender y comprender la palabra que tú nos vas a dar esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que tú, Señor, bendigas a este pueblo y a los que no pudieron venir esta mañana, Señor, les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, amén. Tome su lugar. La profecía es el Espíritu de Jesús.
es el Espíritu de Dios. Entonces, la palabra dice que Jesús es la profecía, allá en Apocalipsis 19:10. Entonces, allá habla, y ahí encontramos nosotros este verso. Jesús es el testimonio, es el espíritu de la profecía. Entonces la Biblia dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. En pocas palabras, en nuestro propio lenguaje, sin Cristo no hacemos nada, no somos nada. Donde no hay visión, las personas se pierden, las personas perecen. Entonces, nos damos cuenta, esta es una traducción del original, donde no hay visión, la persona se muere. La Biblia declara en Proverbios, en este verso que leímos, 29, capítulo 29, verso 18, donde no hay visión, las personas perecen. Y por falta de conocimiento, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces, más el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra bienaventurado significa 3 veces bendecido. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y encontramos muchos versículos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, donde la palabra bienaventurado es aquel hombre que no solamente la guarda, sino la pone por obra. Dice Deuteronomio 28, que acontecerá que si oyemos la voz de Jehová nuestro Dios para ponerla por obra, todos sus mandatos, sus preceptos que hoy te prescribo, cuando la ponemos por obra, provocamos que las bendiciones del cielo desciendan. Y encontramos 14 versículos ahí, en Deuteronomio capítulo 28, de todas las bendiciones que nos es para nosotros su iglesia, su pueblo. Dice, serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, el fruto de tus vacas, la cría de tus ganados, el fruto de tu vientre, tus hijos. Y bueno, hay un listado muy hermoso, ¿verdad? De todas las promesas que Dios tiene para su iglesia, que pone por obra su mandato. Pero dice la palabra, sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena, el pueblo está muerto, por decirlo así, perece. Entonces, la visión a que este verso se refiere es una visión espiritual. Voy a explicar qué es una visión espiritual. ¿Sabe? Déjame les explico. La visión espiritual proporciona una meta. ¿Cuál es nuestra visión de nosotros cuando llegamos a este país? Cuando yo llegué a este país, yo venía con la mente de estarme 3 años y regresarme a mi país. No, ya tengo 20 años aquí. Ya tengo 20 años, pasaron más de 3 años. Y pues Dios con un propósito me trajo a este país. Y todos estamos aquí con un propósito. Y yo creo que uno de los propósitos, una de la visión, una meta que usted se propuso en su vida de estar en este país, usted la cumplió, usted la logró. Usted está en este momento cumpliendo esa meta que usted se propuso. Entonces, la visión espiritual proporciona una meta, proporciona un desafío. ¿Cuál es el desafío? Probablemente usted ha entrado a un desafío de comprarse un terreno, una trailer, un carro, no lo sé. Es un desafío que muchas veces nos hacemos un reto, a veces nos endrogamos, nos endeudamos o ahorramos, que sería mucho mejor ahorrar y comprar, que sale más económico. Un desafío. Entonces, pero una visión espiritual, hermanos, nos da una estructura de nuestras vidas. Nos da una estructura, nos da un ritmo de cómo trabajar en nuestras vidas. Miren, sin visión, las personas quedan espiritual muertas. Déjame que lo explico mucho mejor, bíblicamente. Vaya a Efesios, capítulo 2. Vaya a Efesios, el libro de Efesios, nos proporciona a nosotros un estado donde se encuentra la humanidad sin visión. Ya muchos de nosotros hemos llegado aquí, cumplimos la meta de haber llegado aquí, el desafío de haber llegado aquí,
pero no tenemos una visión, no tenemos una idea de cómo continuar ahora en el sistema americano, porque en el sistema donde yo vivía, en México, o en Honduras, o en Guatemala, o en donde es nuestro país, es otro sistema, otra manera de vivir. Y llegamos a un país desconocido, donde no es nuestro lenguaje, donde no es nuestra costumbre, no sabemos cómo caminar. Y hay caminos que al hombre le parece que van por caminos de bien, pero su final son caminos de muerte. Yo me sentí muy triste el día de ayer, que yo salía por las calles, mis hermanos, y de verdad, literalmente, grupitos de jóvenes drogándose, tomando. Por el Espíritu Santo, fui impulsado por el Espíritu Santo a una casa. Y cuando llego a esa casa afuera, había un laterillo, unas de latas de cervezas, botellas de vino, y sentí tanta la presencia mal, como que me empujó para atrás, y en mi tristeza me compuje y dije: Señor, perdóname, porque no he tomado la decisión hasta hoy de venir y caminar por este barrio y ver totalmente lo que está pasando. Entonces, alguien ayúdale, por favor, acérquese, ayúdale. Alguien que ayúdale. Llévate tu Biblia para que se quede ahí y le ayude. En Efesios capítulo 2. Entonces, yo toqué la puerta. Acércate, por favor. Quiero que alguien se quede ahí, por favor. Necesito que me ayuden. Es bien importante para nosotros como iglesia. En Efesios capítulo 2 encontramos, hermanos, el desafío que Dios nos da a nosotros. La manera en cómo nosotros nos encontrábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, la iglesia necesita entrar en un despertar. La iglesia necesitamos entrar en una visión espiritual. Mire, después de visitar otros hogares, otras casas, regresé y el Espíritu me impulsa otra vez. Y toco la puerta. Y salió una señora, pareciera como si fuera de Guatemala o Salvador, no sé. Pero trae varios aretes en la nariz y otros en los labios, y aparte de las orejas. Al tocar la puerta le digo: Señora, buenas tardes, disculpe la molestia. Solamente vengo a decirle un mensaje de parte de Dios. Y empecé a soltar el mensaje de Dios. Empecé a hablarle de Dios. Y le dije a la señora: no se tarde en acercarse a Dios y cumplir la promesa que usted hizo. Aquella mujer se levantó, solamente se limpió las lágrimas. Dije: si usted quiere, puedo orar por usted ahora mismo. Me dijo: no, yo voy a acercarme, voy a darme la oportunidad. Y bueno, es tan importante, hermanos, de salir y compartir la visión de Dios. Dice Efesios capítulo 2, verso 1: y Él nos dio vida, o te dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Miren, el no tener una visión espiritual, cómo nos encontrábamos sin Dios, muertos, siendo llevados por el sistema de este mundo, caminando, hermano, con un espíritu que se llama ignorancia, con un espíritu que se llama ignorancia, y la ignorancia te acarrea maldición, la ignorancia te acarrea pobrezas, la ignorancia te acarrea problemas. Vivir en un estado de ignorancia es como vivir muerto, porque no hay una visión, no hay un propósito, no hay una meta. Y cuando la gente no tiene una meta, un propósito, escucha bien, cuando una persona no tiene una meta, yo voy a hacerme la meta que de aquí en 3 meses yo voy a ahorrarme para comprarme algo, para hacer algo en mi país, o para comprar mi carro, o mi trailer, yo no sé. Como no hay una meta, pues se lo gastan en lo fácil, en drogas, en alcohol.
no hay un propósito, no hay un desafío, no hay un reto, no hay una estructura. Miras a aquella persona, no tiene estructura, no tiene visión, no sabe hacia dónde va, no sabe hacia dónde se dirige. Hay caminos que al hombre que le parece que van por caminos de bien, pero su final son caminos de muerte. Ayer me acerqué a una persona que estaba enferma, lisiada de sus piernas, porque cruzando al país se cayó, brincó de ese tren del diablo, que no sé cómo le llaman, pero se lastimó, se fracturó. Y me acerqué y le dije: joven, ¿puedo orar por usted? Y me dijo esto: está bien, pero no me ponga la mano. Mire, ellos quieren la oración, pero no quieren a Dios. Y aparte de eso, tienen conocimiento. Qué impresionante. Entonces, ¿cuánta gente, hermano, vive sin estructura? Dice el versículo 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo que sigue siguiendo la corriente de este mundo? Sí, mire, hace 2 años o 3 años, ya como que se paró un poquito, salió una moda de los muchachos allá afuera en el mundo. Y también lo quiso adoptar personas normales, con una botota así, con una punteatota grandote. Ajá. Y la gente andaba siguiendo esa moda, siguiendo las corrientes de este mundo. Es un ejemplo que doy, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la gente, mi hermano, continuamente están imitando al sistema de este mundo. Están imitando. Dice: siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe quién es el príncipe de la potestad? Satanás. El espíritu que ahora está operando en ¿quiénes? En los hijos de la soberanía. Oiga bien lo que dice. Mire, fíjese lo que dice: ¿en los hijos de quién? De soberanía. Está hablando de hijos. O sea que hay dentro de la iglesia existen hijos desobedientes, que no aceptan el reto, que no aceptan el llamado, que no quieren hacer la voluntad del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué Dios me llamó de las tinieblas? ¿Nomás para sentarme en una silla? ¿Nomás para hacer calentabanca? ¿Y no invertir en el reino de Dios? ¿Usted cree que yo no me pude haber comprado mejor algo para mí, para mis hijos? Esa radio, o lo que invierto en la televisión, o lo que invierto en las radios. La gente no tiene visión. La gente está perdida sin Dios, sin esperanza. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuántos hijos de desobediencia? Yo hice un llamado, le dije a nuestra congregación: a las 3 voy a estar en Loquillo y voy a predicar. ¿Cuánto cree que video? Yo solo me fui. Como a la hora llegaron 2 más, nada más. Y otro desobediente que se fue por ahí por su carro, no hizo caso. ¿Por qué? Porque no les importa. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura, no son gente espiritual. ¿Por qué? Porque no les importa el mundo. No les interesa. Y entonces, como vi que no llegó nadie, dije: pero yo no me comprometí con los hermanos, si vienen yo voy. No, yo me comprometí con Dios. Y yo me fui. Y yo me salí a predicar. Me encontraron predicando. Los que me encontraron predicando en nuestras familias allá afuera. Porque es una meta que yo me propuse. ¿Y sabe cómo me siento? Dice el gringo: I'm feeling good. Me siento tan bien. Me siento, no sé, me siento hijo. Soy hijo. Pero escuche bien, aún dice el Señor: hijos, todavía nos toma como hijos. Porque a pesar de que somos desobedientes nosotros, Dios nos ama. A pesar de que mi hijo en ocasiones no me obedece, yo lo amo. Y fíjense que hay hijos que dicen: ah, papi,
mamá, ya no te amo, mamá. Y yo no quiero que tú me ames. ¿Quién te dijo que yo vivo de tu amor? Yo no quiero que tú me ames. Tú eres mi hijo, yo te voy a amar tal como tú eres. Aleluya. Hello. ¿Sí me estás diciendo? Porque hay padres que mendigan el amor de sus hijos. Ay, me voy a morir, mi hijo no me ama. No. Yo no estoy interesado en que me amen. Yo los amo a ellos. Así es Dios con nosotros. Dios nos ama a nosotros. A pesar de desobedientes, nos dice, hijo mío, hija mía. Cuando le dan fuerte aplauso al amor de Dios, incondicional. Ese amor se llama amor ágape, incondicional, sin que tengamos que hacer méritos. Nosotros somos hijos. El hecho de que yo fui a predicar ayer y tú no fuiste, no quiere decir que tú no eres hijo. Tú eres hijo de Dios. Pero eso no me hace ser más santo. Esa es una responsabilidad que yo tengo que hacer como cristiano nada más. ¿Sí me está entendiendo? Eso es una responsabilidad mía. Entonces, cuando la gente, amado hermano, yo quiero que entiendas algo. Que cuando usted se encarga de las cosas del reino de Dios, Dios se encarga de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tu negocio, de tu empresa, de tu proyecto. Dios se encarga de todo eso. Mi hermano, no tiene necesidad. Aleluya. Entonces, la visión espiritual se desarrolla en procesos de nosotros ir reconociendo el propósito para lo cual usted fue alcanzado. Usted fue alcanzado, no creado. Usted ya está creado, usted fue alcanzado. Porque toda la humanidad es creación de Dios. Y una gran mayoría de la creación de Dios están allá perdidos, sin visión, sin esperanza. Entonces, nosotros fuimos alcanzados para el reino de Dios. Por eso es que nosotros hoy vamos a aprender sobre el nacimiento. ¿Por qué es importante la visión espiritual? ¿Por qué las personas se mueren, hermanos, sin visión? ¿Saben cuál es la tragedia más grande del ser humano, de la vida de un hombre? Morirse sin visión. Morirse sin propósito. Mire, hay panteones allá afuera. Mucha gente que se murieron sin visión, sin propósito. ¿Quién les recuerda algo? Quedaron en el olvido. Nadie se acuerda de ellos. Nadie. Y es una tragedia, la peor tragedia es morirse sin visión, sin dejar un legado. La visión espiritual, hermano, es bien importante. Es bien importante. Continuamos a acabar esos versículos de Efesios 2. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, que por su gran amor, verso 4, que por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Oiga bien, ¿cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga bien, para mostrarle al mundo entero, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, amado hermano, nosotros hemos recibido una bendición. ¿Sabe? Déjame decirle algo. Le voy a dar la respuesta. ¿Por qué la visión espiritual es necesaria? Es bien importante. ¿Por qué las personas se mueren sin visión? Vaya a 2 de Reyes, capítulo 6.
Y ahí vamos a descubrir por qué es bien importante tener una visión. Porque mucha gente. Segunda de Reyes, capítulo 6. Amén. En el versículo 8 en adelante. Y yo quiero que pongan mucha atención a esto, porque usted va a descubrir ahí por qué es importante tener, hermanos, visión. Ahora va, ahí le va. Diga conmigo visión. Visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que la ponga por práctica. ¿Sí me está entendiendo? Déjame le digo. Hace unos 6 meses, exactamente 6 meses, en el mes de abril, un matrimonio que llegó con nosotros aquí en la iglesia, no aquí en otra área en el sur, me dijo: pastor, fíjese que yo me soñé con un negocio de comida. Digo, ¿de veras? Sí. Y platicando con él dije: mira, muchas veces Dios nos revela nuestro futuro. Y a veces te lo revela a través de un sueño, o de una visión, o de una palabra profética. Y lo que tú me estás contando es que Dios te está dando una manera, una visión, una idea de Dios revelada a tu mente, a través del sueño, pero para que la bajes en tu corazón. Cuando la bajes en tu corazón es para ponerla en práctica, por obra. Y me dijo él: ¿y qué crees que sea? Bueno, tú conoces de comida, de alimentos, haz un negocio. Y bueno, hoy ese hombre empezó hace 6 meses, en el mes de abril. Ahí empezó afuera, ahí. Y todavía sigue ahí. Pero él ya compró, a los pocos meses se compró la camioneta del año. Digo, wow, Dios mío. Hoy en día, él tiene una trailer nuevecita que compró en $20,000. Está buscando un lugar a donde acomodarla por ahí. Porque aquí no la puede meter. Pues es una trailer grande. Y me dijo: wow, pastor, yo no pensé que tanta la bendición de Dios es que pues es por obra. La idea que Dios te la reveló. Y así: pastor, no tengo trabajo. ¿Cuánto tienes? No, pues nomás me falta todavía mucho para tengo como si, bueno, yo le dije una vez a una hermana, le dije: mira, esos 125 que tú tienes, vaya usted allá a la tienda y compre lo que quiera hacer usted, maseca, haga tamales, haga tacos, yo no sé, haga algo. Es que hay gente que piensa que la iglesia es millonaria y le vaya a pagar la renta. Sí, es que hay gente que sí, tiene esa idea, y yo no digo porque hay instituciones allá afuera, iglesias que sí lo hacen, pero es porque tienen gente millonaria dentro de la congregación. ¿Sí me está entendiendo? Tiene gente millonaria que bendice y que alcanza para bendecir necesidades, ¿o no? Sí lo hay, y no digo que no, sí lo hay. Pero bueno, dije: mira, hermanita, hágalo. ¿Y sabe qué cosa? Me hizo caso. Le fue tan bien le fue. Oiga, hoy en día tiene su trailer, compró su trailer. Pasaron un proceso terrible, ¿verdad que sí? Hizo tamales, empezó a vender tamales. ¡Qué impresionante! La bendición de cómo Dios los bendijo. Hoy ellos disfrutan de una trailer muy grande y nueva, con terreno. Dije: wow. ¿Es Dios o no es Dios? Es que la gente a veces no tiene una meta, un reto, un propósito. Yo le he dicho: hermano, hagan su negocio, hagan su empresa, haz lo que tengas, lo que sabes hacer, hazlo, comienza tu negocio, tu business, y verás cómo Dios te va a bendecir. Pero séle fiel a Dios, solamente séle fiel a Dios. Y mire, vaya al versículo 8. Vaya al verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel.
y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Fíjense, pongan atención a esto. Tenga mucho conocimiento. Quiero que comprenda esto. Tenía el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y el rey, consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, que era Eliseo, envió a decirle al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho para ver si era verdad. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse, para protegerse. Sí, ahí estaba. Y el corazón del rey de Siria se enojó, se turbó por eso. Y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, estamos en el verso 12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, él está en Israel. Él es el que le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Oiga lo que dijo esto. Eliseo está en Israel. Y Eliseo oye lo que tú hablas en tu cámara secreta. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Cómo este hombre sabe lo que se habla por allá en secreto? Y se lo dice a su rey, al rey de Israel. Y él dijo, y miren dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces vio el rey allá gente de a caballo y a carros y un ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, rodearon la ciudad. Y se levantó de mañana y salió Giesi, el que le servía al varón de Dios, al profeta, el ayudante. He aquí el ejército que tenía sitiada. Miró al ejército de Siria que estaba sitiando la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado corrió hasta donde estaba el profeta y le dijo, Señor mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Eliseo le dijo, no tengas miedo. ¿Por qué te atemorizas? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué te amedrantas? Y Eliseo oró a Dios para que Giesi se le abran sus ojos y vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ellos. Hermanos, con sus ojos naturales, usted no lo puede ver, pero este lugar está repleto de ángeles. Alrededor hay gente de a caballo. Usted no lo puede ver. Cuando usted tiene un problema y usted invoca el nombre del Señor, será salvo. Usted no puede ver todo el mundo espiritual, los hombres de Dios, el ejército de Dios, que pelean por su causa. Mire qué impresionante. Y luego que los sirios descendieron a él, Eliseo oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras, que los ciegues a esta gente. Y lo siguió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino ni es la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. Él le respondió, no los mates, matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Si Dios hubiese querido, hermano, los hubiese matado entre ellos. En otro lugar, en otra causa, en otro tiempo, Dios provocó que el ejército se mataran entre ellos, porque estaban ciegos. Así vive el pueblo de afuera.
comiéndose, mordiéndose, matándose entre ellos porque no tienen una visión. No tienen no tienen. Entonces, hermano, usted está privilegiado en esta mañana de poder escuchar este seminario, esta clase, este tema, este mensaje, porque sé que Dios le va a abrir su entendimiento y su corazón para que usted establezca la visión que Dios tiene para usted. Yo estoy seguro que Dios le está confirmando a usted que abra su negocio, que ponga su negocio, que no tenga temor, que Dios está con usted. Imagínense que el pueblo de Israel fue rodeado por la nación enemiga de Siria. Había muchos soldados, había muchos carros, caballos, un ejército de guerra. Y el sirviente de Eliseo, Giesi, miró esa gran fuerza del enemigo y tuvo miedo. Imagínate, hermano, que si Dios nos permitiese ver con nuestros ojos naturales al mundo espiritual, nos morimos. Porque los demonios que trabajan en el ejército espiritual son feos. Ya Dios me dio el privilegio a mí de verlos. Son feos. Dan miedo. Hermano, es terrible. Y usted no tiene idea el grupo de hombres y mujeres sin Dios, sin esperanza, en los hogares donde hay pleito, hay celos, hay contiendas, donde hay todas esas cosas, los demonios alrededor haciendo el trabajo. Miles. Entonces Eliseo clamó diciendo, Giesi clamó, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Eliseo le dijo, mira, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que Eliseo oró a Dios para que los ojos de Giesi fueran abiertos y que le permitiese ver el mundo espiritual. Y ese pedido, hermano, fue concedido. Giesi vio el ejército espiritual de Dios que rodeaba a Israel. Entonces, este es un ejemplo, hermano, de cómo Dios permitió a Giesi mirar la visión espiritual con sus ojos naturales. En pocas palabras, usted no tiene idea del mundo espiritual en que quieren que usted no sea feliz, en que quieren que usted no tenga un patrimonio, en que el mundo espiritual quiere que usted no busque a Dios, de que se aparte de Dios, de que se aleje de Dios, porque el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Entonces Dios lo encaminó en esta mañana con un propósito. Lo trajo a este lugar para recibir esta porción, esta impartición de la palabra, para que podamos entender con nuestro entendimiento. Pero ¿sabe? Le digo algo, el punto importante es que sin la visión, el pueblo de Dios no puede ver más allá de las circunstancias naturales de la vida. Así como Giesi, hay mucho pueblo de Dios que viven en derrota. ¿Por qué? Porque le dan libertad, le abren puertas a los poderes del enemigo. El enemigo persiste en operar en sus vidas, en el mundo espiritual, en el mundo natural, alrededor de ellos. Su visión, hermano, de esta gente está enfocada en sus problemas. Hay mucha gente que nomás se enfoca en resolver sus problemas. Se enfoca nada más en su vida personal. Yo que voy a perder mi tiempo evangelizando. ¿Yo por qué voy a perder mi tiempo? No, yo evangelizo en mi trabajo. Yo evangelizo allá cuando voy para la tienda. Eso es parte. Pero la diferencia es cuando nosotros apartamos un tiempo específicamente para hacerlo. Que es bien diferente. Cuando uno aparta un tiempo, esta semana, este fin de semana, yo voy a unirme para el grupo de evangelismo, pero voy a tener que ayudar este día. Voy a orar este día, voy a pagar un precio para que Dios me use, me dé palabra y me ponga a las personas que necesitan una palabra. Que necesitan. Había un joven ahí con una camioneta, con sus ventanas abiertas,
y salía humo. Y me acercó al joven y digo, Señor, joven, buenos días. Y muy amablemente le digo, Señor, buenos días, buenas tardes. Muy amable, educado el Señor, el joven. Me dijo, disculpa, estoy buscando personas como tú. Digo, así como yo sí, que quieran marcar la diferencia en su barrio, que quieran ser diferentes, que quieran pensar diferentes, personas de visión, personas del reino. ¿Cómo se hace esto? Bien fácil, muy práctico. Simplemente tenemos que pensar en aquel que nos creó. ¿Por qué razón te creo? Te creo con un propósito. Sencillo. Y aquel joven me dijo, wow, me interesa. Se oye muy bien. Entonces le dije, bueno, y me dijo, nada más que ya me tengo que ir porque pues estaba esperando a alguien llegó ahí pronto. Y yo, está bien, estamos en la esquina, en la iglesia. Entonces le damos la palabra a las personas. Hay tanta gente, hermano, allá afuera que solamente se enfoca y por enfocarse en sus problemas se encuentra en un estado de ignorancia. Porque se enfocan en sus necesidades en desesperación se ponen a tomar, a drogarse. Se van como no tienen un propósito, pues se van a los bailes, se van a los vicios. Entonces, están enfocados sus vidas en el ciclo de acá, del clamar, viven quejándose. ¿Qué voy a hacer? Sí, porque el viernes agarró cheque y el sábado y domingo se la pasó tomando y el lunes ya tiene para comer. ¿Qué haremos? Dice, ¿y eso? ¿Qué haremos? ¿Qué voy a hacer? Entonces, cuando no hay una visión espiritual, ellos no pueden ver y no pueden entender el plan que Dios tiene para ellos. Dios tiene un plan para nosotros. Y el plan de Dios es bendecirnos, prosperarnos. Ese es el plan de Dios. ¿Por qué usted cree que Dios va a dar a su único hijo? ¿Por qué entregó lo que más apreciaba, lo que más amaba? ¿Para qué no nos dio? Y Jesús se dio para morir por nosotros y bendecirnos. Entonces, ¿cuánta gente, mi hermano, no se ha dado el privilegio de poder entender y comprender el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos? Yo les digo algo, hermano. Antes de usted nacer de nuevo, nosotros, como leímos en Efesios 2, estábamos ciegos por causa del pecado. Andábamos sin Dios, sin esperanza, siguiendo las corrientes de este mundo, el sistema de este mundo. Pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, su sangre que derramó, arrancó la ceguedad de mi persona y fui sano. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que nos demos el privilegio, que nos quitemos la escama de nuestros ojos, que no nos deja ver bien. Ahora Dios quiere desarrollar en nosotros su visión espiritual. Mire, este proceso es paralelo. Es un ejemplo, como Jesús usa las parábolas, ¿sí? Es un paralelo de lo natural a lo espiritual, es un acontecimiento real del ministerio de Jesús. Vaya a Marcos capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias de Marcos capítulo 8. El libro de Marcos, está Mateo, luego sigue Marcos capítulo 8. Vamos a leer el verso 22. Quiero que lea usted con sus ojos, escuche bien lo que la palabra de Dios dice. Habla de un ciego que fue sanado en Betsaida. Vino luego Jesús a Betsaida y le trajeron un ciego. Y le rogaron, fíjense, le rogaron a Jesús que le tocase. El de ayer me dijo, nomás no me toque. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él me dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Luego le puso otra vez las manos en los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y los vio y los envió a su casa diciendo: no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Este milagro fue una curación que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. La pregunta aquí: ¿por qué en el primer toque no fue bien sanado el joven o el hombre? ¿Por qué? Si Jesús era Dios y tenía el poder para sanarlo instantáneamente, ¿por qué lo medio sanó? A veces nosotros venimos enfermos y le pedimos a Dios un milagro y ya Dios nos sanó. Y nos vamos todavía, pero todavía tengo ciertos síntomas. ¿Será que no me sanó Jesús? Sí te sanó. Sí te sanó. Lo que pasa es que Jesús quiere ver tu actitud. Jesús hermano, estaba proporcionándole un ejemplo natural de una verdad espiritual. Jesús quiere tocarnos a nosotros espiritualmente, así como lo hizo con el ciego naturalmente. Primero, Él quiere aclarar la ceguedad básica de nuestros pecados, de nuestras vidas. O sea, quiere mostrar nuestra condición. Entonces quiere desarrollar su visión espiritual. Es un proceso, pero todo tiene un propósito. Lo que es la visión espiritual. Porque la visión espiritual involucra más allá del mundo natural, el mundo espiritual. O sea, es entender el propósito divino de Dios y reconocer su plan en nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios que tiene para mi vida? Cuando yo llegué a este país, hermanos, como todos ustedes, indocumentado, ilegal. Y cuando Dios me tocó a mí, yo le dije: Señor, si tú me estás llamando, si tú me estás buscando, pues dame mis papeles. Yo tenía 2 IAAs. Usted sabe que son IAAs, ¿verdad? Yo tenía 2 IAAs. Y así Dios me dio mis papeles. Yo no sabía, pero lo descubrí para qué Dios me ha llamado. Yo sé el plan, el propósito para el cual Dios me llamó. Entonces, cuando tenemos, hermanos, el propósito, conocemos el por qué Dios me llamó, se va a cumplir. Pero cuando no se sabe, se pierde. Se pierde. Entonces, la esencia por lo cual Dios lo llamó. Mire, hay mucha gente que está pereciendo, muriendo espiritualmente. ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo puedo saber yo de que hay gente que se está muriendo espiritualmente? Por algunas categorías que le voy a mencionar. Ponga mucha atención. Cuando la gente no tiene visión, es que se está muriendo espiritualmente. Cuando la gente no ha recibido una visión espiritual, pero han sido desobedientes a la visión. Han sido desobedientes a la visión. Ellos tienen una visión, pero no saben cumplirla. No saben. Ellos han intentado hacerlo, pero han fallado. O quizás nunca han intentado en absoluto. Hermano, hermana, si Dios te ha puesto en tu corazón una visión, una idea, hazlo, cúmplela, ponla por obra. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar te va a proveer lo que necesitas para desarrollar esa visión. Dios te lo va a proveer. Simplemente tienes que tener fe, creerle a Dios. Ten fe, créale a Dios. Entonces la visión espiritual proporciona una imagen clara de lo que Dios quiere que usted haga. Oiga bien, la visión espiritual proporciona una imagen clara de lo que Dios quiere que usted haga. Esa es la visión que Dios revela, es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para ponerla por obra. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a dar un paso hacia adelante
para lograr esa meta. ¿Cuál es su meta de usted? ¿Cuál es la visión de usted? ¿Qué se ha propuesto usted durante, quizás al principio de año, usted se propuso una meta y no lo logró? Estamos todavía en el mes de noviembre. No ha acabado este año. Y aunque termine este año, mientras tenemos vida y esperanza. ¿Se está entendiendo? Quizás no logró usted la meta que se propuso cumplir este año, pero todavía se puede. ¿Me está entendiendo? Todavía usted se puede. Usted todavía puede. ¿Y usted lo va a lograr? Si usted se lo propone, lo va a lograr. Dios tiene una meta, un plan para ustedes. Dios tiene algo para ustedes. Y Dios lo va a lograr si ustedes se lo proponen. Y lo llevan a cabo y dan cada paso en fe. En fe. Entonces, ¿sabe? Y quiero decirle algo, que el apóstol Pablo tenía una visión espiritual. Voy a acabar con este pasaje de Hechos, capítulo 26. El libro de Hechos, capítulo 26. Y no terminé mi mensaje. Esto no fue la introducción. Yo voy a continuar con este mensaje. Hechos 26. Perdóname, 29 dije, ¿verdad? Hechos 29, perdóname. Ay, perdón, yo estoy mal. Hechos 26, dígame algo, hermanos, por favor. Díganme algo. Eso es Hechos 26. Porque el 29 no existe, no está. Es que miré un poquito mal el versículo. Es Hechos 26, verso. ¿Lo encontraron, verdad que sí? Amén. Vamos a leer el verso 19. ¿Qué dice el tema ahí arriba? ¿Pablo obedece quién? Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Sí entendió? La visión espiritual. Mire, el apóstol Pablo hablando, no fui rebelde a la visión celestial o espiritual, que es lo mismo. Entonces esa visión se volvió la fuerza de la vida de Pablo. Pablo reconoció que el tener una visión no es bastante. Se tiene que dar los pasos para lograr la visión. Sí. Una visión puede permanecer visionaria, y eso significa que ella nunca se vuelve una realidad porque nunca está actuando para cumplirla. Quizás usted tiene una visión, pero usted no está actuando. Cuando Dios da una visión, Él también da las estrategias espirituales y prácticas para cumplirla. Lo mismo, cuando Dios da una visión espiritual, cuando se lo dio Pablo, le dio cosas específicas a hacer para cumplir la visión. Mire, en Hechos, ahí mismo, en Hechos 26, ahí mismo. Mire lo que dice el versículo del 12. Cuando en esto iba yo a Damasco con poderes, con autoridad y con comisión, ya iba comisionado de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: oh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el Hijo. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Mira la visión. ¿Para qué Dios te rescató? Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora yo te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Les digo algo, mis hermanos: ¿para qué creen que Dios nos sacó de las tinieblas? Dios nos ha dado una visión espiritual a Pablo con el propósito de hacerlo ministro, un profeta, un pastor, un evangelista, un apóstol, un testigo. Impresionante. Y su misión, su ministerio era para un grupo especial de personas, a los gentiles. Y fue el llamado a los gentiles. O sea, se refiere a todos los que no eran judíos. Entonces, Dios nos dio una visión a todos nosotros, iglesia. Todos tenemos una visión por la cual Dios le ha placido rescatarnos de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene planes y propósitos para todos nosotros. Y el plan y el deseo de Dios es que nosotros le seamos fieles a Dios. Busquemos a Dios. Que nos entreguemos a Él. Que hagamos su voluntad. Amén. Y van a ver la bendición de Dios. Pónganse a sus pies, amados hermanos. Pónganse sobre sus pies. ¿Y por qué no le das gracias al Señor por este momento? ¿Por qué no le dices al Señor gracias? Señor, te pido perdón porque no hemos sido obedientes a tu visión. Perdónanos, ayúdanos a hacer tu voluntad. Oh, sí, Señor, tú eres fiel para con nosotros. Grande. Oh, sí, Señor. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito, grande es tu fidelidad. A ver, todos cantan, dígale: tu fidelidad es grande. Oh, tu fidelidad incomparable. Nadie como bendito. Grande es tu fidelidad. Sí, Jesús, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Esta
me regalen un minuto, quiero orar por ustedes. Acérquense un poquito por acá. Acérquense un poquito aquí al altar. Vengas, hermanos, brevemente. Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Acérquese, hermano. Dame el privilegio. Acérquese, hermana. Acérquese. Vamos a orar por cada uno de ellos. Padre, acérquese, familia. Señor, tú tienes planes y propósitos para cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Padre Celestial, gracias, Señor,